Entonces, bueno, pues realmente nos estamos encontrando con gente muy interesante, con gente que tiene su mente muy abierta y que, bueno, en la mayor parte de los casos, pues pone voluntariamente su trabajo y entonces se hacen acciones conjuntas en horario de mañana, aunque eso no se lo va a pagar su ayuntamiento, ¿no? O se vienen a las escuelas a hacer cosas allí también un poco de manera voluntaria. Y no sé si están haciendo cosas muy interesantes, como por ejemplo que haya localidades que vengan a regalar los carnets de la biblioteca pública a los niños y niñas que empiezan en la escuela a los 3 años. Lo que os digo, por ejemplo, maletas de documentos que se hacen conjuntamente con material de la biblioteca escolar y de la biblioteca pública, encuentros con autores, guías de lectura. Ese es un documento que no os he enviado para que os lo pasaran, pero es un documento que podéis encontrar aquí en la página web y bueno, que Merche y yo elaboramos desde el primer momento y se denomina así, complicidades de biblioteca escolar, biblioteca pública. ¿Qué le puede ofrecer una biblioteca pública a una biblioteca escolar y qué le puede ofrecer una biblioteca escolar a una biblioteca pública? Y la última línea de trabajo, la quinta, bueno, no van ordenadas, pero las he dicho así, es la de las complicidades con las familias y el entorno. Os lo he dicho antes, yo no estaría aquí si Leer Juntos no hubiera entrado en mi vida a través de la idea de Merche y no lo hubiéramos diseñado juntas en un primer momento y no lo hubiéramos podido desarrollar en Vallobar y no se hubiera podido extender luego a los 140 y tantos centros que hay en este momento en Aragón que tienen sus grupos de Leer Juntos. Pero las familias no están solo en Leer Juntos, las familias pueden estar en muchas cosas en los centros educativos. Entonces, desde el programa de bibliotecas, una de las cosas que planteamos en los centros es que tenemos que abrir las puertas de nuestras escuelas, las puertas de nuestras aulas y tenemos que dejar paso a muchas familias que a veces de muchas cosas saben más que los docentes, de otras no, pero que nos pueden ayudar muchísimo, que pueden colaborar muchísimo y de hecho estamos metidos en la misma tarea, que es la tarea de educar personas, de seguir educándonos nosotros como adultos y de educar a los hijos e hijas. Para nosotros es muy importante ver la relación que pueden tener las criaturas con la escuela, con la biblioteca escolar de la escuela, un espacio de estudio, de conocimiento, de aprendizaje, de enseñanza. Pueden tener con la biblioteca de su casa, la personal, la que se van construyendo poco a poco, con sus propinas, con los regalos que les hacen, con la entrada a internet que pueden hacer sus familias y que es algo bastante libre, ajeno a exámenes, a evaluaciones, bueno, ajeno hasta cierto punto porque ya sabemos que hay padres y madres que exigen a sus hijos que todo esté en el momento y este libro hasta que no te lo acabes de leer no lo dejas, ¿no? Que les dicen muchas veces, o a veces lo contrario, no deja ya de leer que te vas a dejar los ojos. Bien, ese espacio de libertad. Y la biblioteca pública todavía como un espacio de mayor libertad. Allí sí que las bibliotecarias realmente tienen que ser acompañantes y allí sí que nunca van a exigir un examen, nunca van a exigir que el libro se haya terminado y es, en ese sentido nosotras lo entendemos como un espacio de mayor libertad y nos gustan mucho en ese sentido los textos de Michel Petit en torno a las bibliotecas públicas. Un minuto. Entonces, bueno, pues estas son las 5 líneas de trabajo en las que se desarrolla el plan. Quería entrar en la biblioteca que queremos, pero la verdad es que he oído ya muchas cosas anteriormente en tu intervención que tenían que ver con esa biblioteca que nosotros queremos y además ese es un documento que os han pasado y que si no podéis encontrar en la página web. Solo quiero decir 2 cosas de la biblioteca que queremos. Una, que hay un primer apartado en el que se habla de conseguir una biblioteca con recursos, con medios técnicos, con todos los recursos audiovisuales que hay en este momento, etc. No la queremos llamar sala de recursos ni centro de documentación, nos gusta llamarla biblioteca escolar, pero no como esa biblioteca que conserva, sino realmente con la biblioteca que va introduciendo
todas aquellas cosas que la sociedad nos pone ahora mismo a nuestro alcance y además que abre sus puertas y que saca sus materiales al recreo, a los pasillos, a las casas, donde sea. Pero por más bibliotecas estupendas que consiguiéramos, pintadas de una manera preciosa, con estanterías muy bonitas, tal, si no hay un trabajo de los claustros, si no hay un apoyo de la administración, si no se generan grupos de biblioteca estables y continuados, que, como decíais antes, todo eso esté recogido en los planes de centro, estén en las comisiones de coordinación pedagógica, además se relacionen con centros del entorno, estén dentro de una red, pues la verdad es que no llegaríamos a ningún lado. Y respecto a otras cosas de cómo tenemos en este momento las bibliotecas escolares en Aragón, pues también se os ha pasado un documento, ¿no? Entonces, bueno, pues de todos modos, como ahora hay un tiempo de preguntas, si acaso pues igual eso podríamos charlar un poco más si os apetece de algunas cosas. De todos modos, solo deciros que en este momento la formación del profesorado no toda se hace en los centros como la hacíamos en Huesca, sino que se combina. Por ejemplo, el trabajo con bibliotecarios sí que se hace en cada uno de los centros, pero los cursos de formación se hacen en los centros de profesores. Los cursos de ABIES, es decir, para la informatización, pues se suelen hacer en los centros de profesores o en alguno de los centros educativos si de ese centro educativo hay mucha gente. Y luego en la asesoría de ABIES es directa, los asesores de ABIES sí que trabajan muy directamente en los centros. Y después tenemos bueno, pues una estructura de jornadas aragonesas. Ya se han celebrado 4 ediciones, esas han sido siempre en Vallobar. Luego desde hace también muchos años llevan por creo que son 15 ediciones. En la Almunia, en Zaragoza, hay unas jornadas de literatura infantil y juvenil promovidas por los centros de recursos. Y bueno, esto no me toca, que lo podrá contar Merche esta tarde, pero tenemos también la estructura de Leer Juntos, que en este momento también está apoyada por el departamento y en la que participan, ya os he dicho, aproximadamente 140 grupos repartidos en toda la comunidad, y también hay 3 encuentros, ya ha habido 3 encuentros, suelen ser bianuales, de personas de los grupos de Leer Juntos. De esa manera se está tejiendo la red de bibliotecas escolares y bueno, a través de la página, que no he entrado en ninguno de sus apartados, pero bueno, ahí los tenéis un poco en el índice, y es una página bastante nueva, es una página que ahora mismo nos vamos a poner a evaluarla para mejorar algunas cosas. Bueno, muchas gracias por escucharme y bueno, ya antes de terminar las preguntas me dejé leer un texto pequeñito. Sí. Yo creo que ahora ya podemos pasar a las preguntas. No disponemos de mucho tiempo, pero bueno, si creéis que os puede explicar o ahondar en alguna información que resulte de vuestro interés. Bueno, si nadie se anima, una única pregunta que le quería formular a Carmen es cómo, a mí me parece, bueno, que es una labor importante y a veces difícil, cómo se puede conseguir que el 70% de un claustro de profesores y profesoras se impliquen y aprueben, formen parte del plan escolar. Pues en Huesca lo conseguimos a base de un poco de marketing barato, que era irnos a hacer una ronda previa por centros que sabíamos que tenían interés. De hecho, los primeros centros que entraron en el plan de bibliotecas o que lo solicitaron los 2 primeros años eran los centros que ya estaban haciendo, bueno, en la mayor parte de los casos, que ya estaban haciendo cosas en bibliotecas, ¿no? Y entonces, bueno, pues es que el primer año en Merche y yo nos recorrimos la provincia contándole a la gente qué iba a ser esto del plan de bibliotecas, que nosotras tampoco lo sabíamos a ciencia cierta. Nosotros sabíamos lo que habíamos hecho en nuestros centros, pero de ahí a extrapolarlo a otros centros. Y entonces, bueno, fuimos contándole, y los centros lo que vieron es que iba con una contrapartida, es decir, que
no solo se les pedía que se comprometieran, sino que iban a tener a unas personas que iban a ir a sus centros, que no les iban a hacer moverse 20, 30 o 40 kilómetros a los CPRs, que les íbamos a acompañar, o sea que los bibliotecarios iban a ir también a sus centros e iban a hacer el trabajo con ellos. Además les iban a llegar dotaciones económicas para mejorar las infraestructuras, para mejorar las dotaciones, etc. Entonces, pues eso fue un proceso de ver que realmente se iban a aportar cosas. En los institutos nos costó mucho. Y que se empezó con 10. Sí, se empezó. El primer año empezaron 10 centros, y al segundo entraron 11 más, el tercero entraron 13 más, es decir, se fue implantando poquito a poco y asegurando cosas. Y luego lo que ocurrió también es que la gente se lo contaba de nosotros. Una cosa muy importante que ha ocurrido es que, aunque antes os he dicho que la movilidad del profesorado a veces es una dificultad, otras veces al revés es una ganancia, porque personas que han estado en un centro marchan a otro y si lo han vivido de una manera positiva hacen lo posible para que ese centro empiece en la formación, o si no empieza la formación empieza a proponer cosas. Eso también es un proceso que se está viviendo ahora, que a veces hay dificultades para convencer al centro y entonces nos dicen, ¿podemos ser el grupo de trabajo de un centro de profesores y empezar a hacer cosas? Y les decimos que sí, y además no solo eso, sino que también les enviamos a los bibliotecarios unas horitas para que el resto del claustro vean que hay cambios, que hay modificaciones y que eso puede ser interesante. Hola Carmen, muchas gracias por tu exposición. Bueno, hay una cosa que por curiosidad, etcétera, me interesa, una pregunta, pero sé que no vas a poder darme la respuesta. Sería un poco en el sentido de qué garantías, o bueno, ya sé que no estén garantías, pero en fin, qué garantías de que el plan Bibliotecas Escolares en Aragón, dijéramos, tenga un desarrollo. Pero pregunto en el sentido de, bueno, ha sido un continuo en la historia de las bibliotecas escolares programas que comienzan a tejerse, pero luego se destejen de una manera súbita casi, ¿no? O muy rápida, ¿no? Me acuerdo desde los del Centro Asesor de Bibliotecas Escolares de ahí de Aragón, ¿no? Con Jesús Miranda, etcétera, lo de Hipatía, lo de Madrid, lo de Galicia, lo de tal sitio, lo de tal sitio, es decir, esfuerzos, planes, trabajo que se desarrollaba en 5 o 7 años, pero que luego, no sé, un cambio de un equipo en la administración o, en fin, conllevaba pues el cerrar la tapa de ese libro y tener que comenzar a tejer posteriormente desde otro punto prácticamente cero. Entonces, en este sentido, ¿se ha aprendido algo o está en la misma situación un poco de inestabilidad, fragilidad que caracteriza siempre tanto al mundo de la biblioteca escolar? Hombre, ahora mismo tenemos ese pequeño respaldo de la legislación que por primera vez contempla que haya bibliotecas escolares, pero bueno, casi escasamente eso es lo que contempla, ¿verdad? Alfonso y yo hemos estado trabajando durante estos 2 años en la elaboración de un plan marco precisamente para que ese artículo se asiente y para que ese artículo tenga su desarrollo en las comunidades autónomas, pero todavía no hemos conseguido terminarlo, ¿verdad? Porque entre otras cosas, claro, hay un problema y es que educación está transferida a las comunidades. Entonces, bueno, pues el Ministerio puede lanzar algunas ideas, algunas cosas, pero luego es cada comunidad la que eso lo tiene que asegurar. Y claro, hay que desarrollar la ley, o sea, hay que plantear cosas, ¿no? Hay que decir, pues va a haber un responsable autonómico y, por ejemplo, se debería dar normativa aproximada sobre cómo tendría que ser una biblioteca escolar, metros en función de alumnos, pues por ejemplo las administraciones deberían dar unas dotaciones mínimas